En estos días se presentó el último informe del Instituto Nacional de Evaluación Educativa sobre el estado de la educación en Uruguay en el periodo 2019-2020. Para conocer los resultados de este informe y reflexionar sobre ellos es que recibimos al presidente de la Comisión Directiva de INED, a Javier Lacida. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias por darnos este tiempo para conversar. Bueno, titulares, las metas planteadas todavía no se cumplen, ¿no? Quizá el egreso de secundaria es el principal déficit de este informe. Es uno de los principales déficits del informe, es uno de los principales déficits de hace décadas del sistema educativo uruguayo. Yo diría en una síntesis apretada de titulares, uno es Uruguay superó mejor que otros países, o está superando, porque todavía no salimos, pero da la impresión de que estamos saliendo y ojalá no volvamos a la situación de pandemia, con efectos, con daños, con luces amarillas, pero con efectos mucho menos graves que en otros países. Esa es una primera constatación. Una segunda constatación, eso no nos debe llevar a soslayar, a perder de vista los problemas estructurales, porque eso es un tema coyuntural, digamos, fue un tema gravísimo que nos conmovió a todos, pero fue largo, pero fue un momento cuando uno mira el proceso histórico. Ahora, es mucho más largo el mantenimiento de problemas como el que tú planteás, de un pésimo egreso, de los peores de América Latina, si no el peor, depende un poco el año que se mire, están de educación media, y otro que vinculo con eso también de larga data es la enorme disparidad entre los que aprenden más y los que aprenden menos. En la jerga técnica nosotros le llamamos inequidad. Yo creo que hay que ponerle el nombre que esto tiene y hay que llamar injusticia en los aprendizajes. Claro, porque tiene que ver el contexto socioeconómico de esos estudiantes, cómo influye en su desempeño académico. Claro, en Uruguay, al contrario de lo que pasa en muchos otros países, el contexto socioeconómico es el gran determinante. En todos los países influye, siempre influye, pero hay países que logran compensar, incidir, contrabalancear positivamente, dando más oportunidades. Uruguay hoy lo está logrando a nivel, increíblemente, tiene algunos indicadores de eso a nivel universitario, pero a nivel que nosotros estudiamos, que es la educación inicial, primaria y media, la inequidad, la injusticia, las distancias y la determinación del contexto socioeconómico es brutal. Una cosa que me parece importante también destacar es que en realidad este estudio abarca un año sin pandemia y el otro con emergencia sanitaria, y eso también hace una diferencia. De cara a lo que es el uso, por ejemplo, de la plataforma CREA, del Plan Ceibal, de todo lo que tuvo que ver con esa explosión de lo virtual, de la mano de la emergencia sanitaria, también hubo algunas conclusiones muy interesantes. Sí, esa es una de las razones por las que Uruguay logró que los efectos de la pandemia no fueran tan devastadores como en otros lugares, y de hecho reducirlos, no fueran devastadores, fueran importantes pero no devastadores. Igual, perdón que lo interrumpa, me llamó la atención que la mitad de los estudiantes de contexto vulnerable no tenían conexión a internet, ¿no? Sí, como que pegó más, obviamente, era lo esperable, pero pegó más en esos sectores donde no debería haber pegado, quizá. Es así, es verdad, el acceso a todos los bienes y los recursos, y el acceso también a los recursos educativos, los recursos educativos están desigualmente distribuidos, en perjuicio de los sectores de menores ingresos. Eso es un dato. De cualquier manera, ese dato, que es un cuadro que está en el informe, hay que matizarlo porque uno dice, pero entonces quiere decir que la mitad no accedieron a internet. No es verdad. Una cosa no lleva a la otra. Es verdad que los hogares no tenían acceso, pero hubo muchos niños, adolescentes que accedieron a través de celulares, y además, Antel el año pasado y Antel, el Ceibal y la ANEP este año, facilitaron el acceso gratuito a internet para uso educativo.
Entonces, y el año pasado hubo planes gratis o muy accesibles. Entonces, ese conjunto de cosas hicieron que en realidad uno mira eso y dice, pero la mitad no accedieron, entonces fue una catástrofe. Y no es así. Cuando uno mira los datos, hubo un grupo que no accedió, pero es un grupo chiquito. Igual seguramente no sea lo mismo el resultado de quien tiene una computadora y conexión a internet en su hogar a disposición que quien tiene que estar esperando por un celular. Eso también seguramente va a haber marcado la diferencia en el aprendizaje. Y no quiero también de mencionar lo que implicó eso para los docentes, porque el desafío de enfrentarse con la virtualidad, con plataformas que no estaban aceitadas antes de la emergencia sanitaria y pasaron a ser la única vía, eso también provocó un estrés o una sobreexigencia que estuvo marcada en el informe. Sí, las dos cosas son ciertas. Como tú decías, el tema de cualquier manera es más complicado. Lo que yo decía, lo que quería señalar es que no es que ese 50% no tuviera acceso, pero es más complicado. Y es más complicado también por otros datos que hemos estudiado, porque no hay un lugar para estudiar en la casa. Mientras que hubo otras casas que tuvieron la capacidad de construir una pequeña aula con todo el esfuerzo. Eso no quita que no haya habido esfuerzo de toda la familia, de todos los niveles de ingresos, pero más graves. Y lo de los docentes fue impresionante. O sea, era mínimo el número de docentes que usaba las plataformas de Ceibal en el año 2019. Dependía la herramienta, pero 10, 15%. Y pasa a ser más del 90% los que en algún momento del año, en el 2020, lo usaron. Los docentes se zambulleron en un trabajo impresionante, con muy buenos resultados, da la impresión, porque lograron usar las herramientas. Otro dato interesante, el momento del año en que menos se usó las herramientas de Ceibal en el 2020, que fue la vacación de julio, había más gente usándola que en el momento que más se usó en el 2019. O sea, el salto y como tú muy bien decías, el esfuerzo, porque tuvieron que aprender, tuvieron que reorganizar sus rutinas, hubo un esfuerzo docente impresionante. Acá el sistema educativo siguió funcionando porque existían las herramientas del Ceibal y las capacidades construidas por el Ceibal, porque hubo un esfuerzo de las autoridades, pero además por los docentes, los estudiantes y las familias. Cada uno de esos actores fue decisivo e imprescindible para que las cosas pasaran. ¿Qué se advierte en cuanto a repercusiones, ¿no?, de todas estas situaciones en niveles de repetición, en aprendizajes logrados? Porque uno dice, bueno, Uruguay tuvo mejores resultados o sorteó la dificultad quizá mejor que otros países del continente, pero bueno, son prácticamente 2 años de afectación que en la vida de un niño y en el ciclo educativo, que es de 6 años, es mucho tiempo. Nosotros nos identificamos primero algo que ustedes ya sugerían, un problema, la inequidad, que es un factor permanente, también se vio en la pandemia y pudieron acceder menos. Creo que esto fue más importante en educación media, pero también en primaria, pudieron acceder menos a los instrumentos, a los espacios, a los recursos, los de menores ingresos. Hay otras 2 luces amarillas que vale la pena señalar, que son luces amarillas. Una es la repetición en primaria, especialmente en primero, que subió muy poquito. Pero el tema es que hacía muchos años, más de 15 años, que venía bajando todos los años. Entonces, también venía bajando muy poquito cada año, pero en una tendencia permanente. Entonces, cuando uno dice, subió 3 puntos, esos 3 puntos en realidad son, uno supone, y las autoridades educativas están muy conscientes del tema y lo tienen en agenda para buscar y darle una atención personalizada a esos niños, pero no dejan de ser una luz amarilla que nuestra tarea como instituto, además de presentar el informe cada 2 años, como nos manda la ley, es señalarle y decir, miren, ojo con esto. La otra luz amarilla es otro indicador que venía mejorando todos los años un poquito, que es la matrícula en 3 años, en preescolar. En 4 y 5 ya es prácticamente universal, sobre todo en 5,
Y en 3 estaba un poco atrás y estaba en alrededor del 75%, venía mejorando todos los años un poquito y el año 2020 bajó 2 puntos. Son 2 puntos que no son dramáticos, aunque son unos miles de niños. Hay que, digamos, después cuando uno le pone nombre y apellido, sí es importante. En el preescolar también hay un problema de asistencia que se combina con esto. El tema del preescolar hay que ver que en el mundo fue así. Las familias decidieron mandar a los hijos a primaria y a media en cuanto se abrieron las clases, pero no hicieron lo mismo con los preescolares en muchos países. Decidieron, bueno, vamos a ver, cuidarlos un poco más, ver cómo se reorganizaba la rutina familiar. Entonces, ahí hay 2 luces amarillas a tener muy en cuenta. Lacía, muchas gracias por estos minutos. Siempre queda incompleta la charla porque hay mucho para hablar, pero bueno, por ahí van las prioridades que Uruguay tiene en educación, ¿no? Habría que ver cómo acomodar los instrumentos porque estos objetivos ya están desde hace tiempo, pero bueno, no se termina de lograr. Capaz que un mensaje telegráfico. Lo otro que nosotros observamos, que está muy analizado en el informe, es un buen plan. El plan quinquenal de la ANEP y el plan de política educativa nacional que analizamos en detalle. Sobre todo observamos que hubiera indicadores bien precisos para los distintos objetivos y, por ejemplo, a la equidad de la que hablábamos recién, se le da más importancia que en planes anteriores. Entonces nosotros entendemos que hay un plan que logra responder. Mi impresión muy personal es que le va a faltar tiempo. Claro. Pero bueno. En cuanto al egreso de secundaria, también advierte que hay un intento. Claro, tiene que ver también con el desafío de que ahora más chiquilines van al liceo, Es una prioridad, ¿no? Y el egreso de secundaria, en mi opinión, está vinculado a otra cosa, que es cambiar lo que ofrece la educación secundaria y media. Y un gran desafío que se ha planteado esta administración es la reforma curricular, que es justamente la manera de cambiar lo que se propone. Lacía, muchas gracias. Gracias a ustedes. Cerramos por aquí entonces la entrevista con el presidente de la Comisión Directiva de INEDA a propósito del último informe sobre el estado de la educación uruguaya 2019-2020.